Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para colocar este espacio en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti una vez más para darte gracias por tu misericordia, por tu bondad infinita, la cual está presente delante de nosotros a cada instante. Te rogamos por este momento en el cual se va a llevar a cabo la exposición de tu palabra, la escuela dominical del día de hoy, para que seas tú iluminando nuestro entendimiento y dando sabiduría, oh Dios, a través de tu palabra, que nuestros corazones sean guardados también del orgullo y que en la medida en que te conocemos seamos más humildes para adorarte de mejor manera y quienes nos conocen también puedan verte a través de nuestro obrar. Te rogamos, Dios, que estés con nosotros siempre y ayúdanos en este momento. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie. Hoy ya es nuestra última clase con relación al tema de los pactos de Dios, teología federal. Y a manera de introducción quiero mencionar algunas cosas. Y cuando nosotros hablamos de teología de los pactos, ya nosotros entendemos que se refiere al enfoque que en las Escrituras está centrado en torno a todo lo que es el desarrollo de los diversos pactos dentro de la historia de la redención. Este enfoque en las Escrituras toma en cuenta todos los pactos históricos de forma individual y que trata de unirlos en un todo sistemático. Hemos visto a lo largo de varias clases cómo a través de las Escrituras tenemos una expresión clara de la naturaleza progresiva de los pactos, partiendo desde el pacto de redención, que es el primero que vimos de manera cronológica, hasta llegar al nuevo pacto, que es básicamente el cumplimiento de ese pacto de redención dentro de la historia. En la clase de hoy vamos a interactuar un poco con lo correspondiente al paedobautismo. Hoy dentro de nuestra escuela hemos incluido dentro del tema de los pactos el tema de las principales diferencias con los paedobautistas. Y este paedobautista es simplemente el término técnico y teológico para referirse a la práctica del bautismo de los hijos infantes de los creyentes. Lo que veremos hoy será la argumentación de que la adhesión coherente a la teología del pacto refuta el bautismo de niños e incluso ratifica y demanda el bautismo del creyente dentro de la estructura del pacto en la Biblia. Y de hecho, debemos mencionar que muchos exponentes reconocidos de la fe cristiana, como les mencioné, hay que reconocerlo, enseñaron el paedobautismo. Ha sido enseñado por muchos de los que reconocemos hoy como maestros muy respetables de la fe cristiana. Ahora, al criticar esta doctrina, no se trata de cuestionar el carácter de estos hombres de Dios. Al señalar las serias consecuencias prácticas del paedobautismo, no se está acusando a los paedobautistas de haber hecho a la iglesia vulnerable en tales prácticas de manera deliberada. Sabemos, mis hermanos, que muchos paedobautistas son hermanos muy amados en el Señor. Ahora, habiendo dicho esto, también es necesario decir otras cosas a manera de introducción. Y es que muchos cristianos que hoy son bautistas, pero ignoran algunas cosas que son distintivas de nuestra identidad. Nunca han estado familiarizados con la forma en la que algunos creyentes bíblicos han argumentado a favor de la práctica del bautismo de infantes. Hay algunos que incluso presuponen que los paedobautistas sostienen junto con los católicos romanos que el bautismo regenera a quienes lo reciben y que al practicarlo deben practicarlo debido a la tradición de la iglesia. Esta presuposición simplemente está mal. Es importante entonces entender la manera en que algunos intentan argumentar a favor del paedobautismo con la Biblia. No deja de ser interesante que muchos, si no es la gran mayoría, de los paedobautistas admiten abiertamente que no hay ningún solo ejemplo claro en el Nuevo Testamento de un niño que fuera bautizado. De todos modos, ellos no apoyan el peso fundamental de su posición en el Nuevo Testamento. Más bien argumentan sobre la base del rito de la circuncisión, y esto es importante tenerlo presente. Dicen que como los infantes fueron circuncidados en el Antiguo Testamento,
entonces los infantes deben ser bautizados en el Nuevo Testamento. Dado que no hemos de separar el Antiguo Testamento del Nuevo, ya que como cristianos reformados creemos que la Biblia es un solo libro. Los infantes, según el Israel antiguo testamentario, debían ser bautizados en la Iglesia de Cristo hoy. En otras palabras, ya que los infantes fueron miembros circuncidados del Israel de Dios del Antiguo Testamento, entonces, según los paidobautistas, ellos deberían ser miembros bautizados de la Iglesia, que es el Israel de Dios, en el Nuevo Testamento. Se debe admitir que para cualquiera que esté familiarizado con la Biblia, tales argumentos ciertamente tienen cierta credibilidad y que son una apelación aparentemente bíblica. Ahora, ¿cuál sería una respuesta apropiada a tales argumentos? Y la respuesta, mis hermanos, no debe ser negar todo lo que hemos dicho en las clases anteriores con relación acerca de la unidad entre la Iglesia e Israel, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y la gracia. Eso sería dispensacionalismo. Cualquier cristiano reformado con instrucción y bien informado descartará cualquier tipo de respuesta dispensacional, argumentando al argumento de los paidobautistas. No hay necesidad de negar que la Iglesia es el nuevo Israel de Dios o negar que hay ciertos paralelos entre la circuncisión y el bautismo, porque existen ciertas dificultades inclusive en el hecho de que en muchas maneras hacen a Israel y a la Iglesia la misma cosa. Pero al punto de indicar que los creyentes y sus hijos, al estar participando de los mismos sacramentos, pero bajo diferentes formas para así nivelar las diferencias que se encuentran entre ellas, pero la mejor manera de explicar las diferencias es a través de las tipologías. Ahora, es importante también precisar el término, porque muchas veces escuchamos el término tipo, antitipo, y es importante para poder entender y tener una buena también argumentación a partir de esta premisa. Ahora, ¿qué es tipo? Bueno, tipo se define como modelo, patrón o lo que representa algo. El antitipo es cualquier cosa prefigurada, es aquello que es tipificado el tipo y antitipo. Los tipos son una clase de figura que, por medio de objetos, personas, animales u oficios, caracterizan una cosa, persona, acontecimiento. Es una imagen de lo que representa. La Iglesia es tipificada en varios niveles y en varias formas por el antiguo Israel, como nación misma, como un reino de sacerdotes, como el pueblo de Dios. Entonces decimos que hay una relación tipo y antitipo entre el antiguo Israel y la Iglesia, y que la Iglesia es realmente el Israel escatológico de la profecía de ambos testamentos. Ahora, desde la perspectiva paidobautista, el Antiguo Testamento fueron los mismos, los sacramentos del Antiguo Testamento fueron los mismos de los nuestros. Ellos tenían el mismo alimento espiritual, bebían de la misma bebida espiritual, y así a través de los sacramentos del Antiguo Testamento ellos no tenían no que sean uno tan buenos como los nuestros, pero básicamente insisten en que son los mismos sacramentos. Mientras que cuando consideramos tipológicamente los sacramentos de Israel tuvieron un significado diferente del secundario. Entonces quiere decir principalmente que la circuncisión es lo siguiente: tú eres simiente de Abraham, la promesa de Abraham te pertenece, es decir, la vida en Canaán. Pero secundariamente significa que Cristo y su ser cortado por su pueblo y los nuevos cielos y la nueva tierra. Así también la Pascua indica principalmente que hemos sido rescatados de Egipto, y secundariamente es una prefigura en que se rescata tipológicamente de la redención de Cristo por nosotros del dominio de las tinieblas y de la maldición del pecado. Vemos esa relación de tipo y antitipo, la relación que tienen estas figuras del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Pacto. Así decir simplemente que los sacramentos del Antiguo y Nuevo Testamento son lo mismo, excepto por la manera en que se ven en su forma externa, vaya a tener en cuenta la naturaleza tipológica primaria y secundaria de los sacramentos del Antiguo Testamento. Ahora, mientras que en el Nuevo Testamento el bautismo y la cena del Señor significan exactamente lo que significan, ellos no tienen ningún otro referente, ellos son antitipos, no son tipos de nada. Así la
posición de Westminster aplana esa diferencia. Ahora, no tiene en cuenta la naturaleza tipológica de los sacramentos. Les llama a ellos tipos y los reconoce como tipos, pero no reconoce los dos niveles de la naturaleza tipológica. Ahora, la respuesta más apropiada es al argumento reformado tradicional que aboga por el bautismo de infantes, es decir, que así como hay una unidad básica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, también hay diferencias importantes entre estos. Así como hay similitudes, también hay disimilitudes, diferencias cruciales. Así como hay continuidad, también hay discontinuidad entre estos dos pactos. De hecho, es intensamente significativo que el pasaje del Antiguo Testamento que es clara y explícitamente habla de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, no enfatiza las similitudes que hay entre estos, sino sus diferencias. Entonces, aquí vamos a mirar lo que va a ser nuestro texto base, que de hecho lo leímos en una clase anterior, lo cual le voy a pedir que me acompañen a Jeremías, capítulo 31, los versículos 31 al 34. Es un texto que vamos a tener presente a lo largo de lo que va a ser nuestra clase del día de hoy. Cuando lo tengan, voy a pedir que por favor se coloquen en pie. Como les mencioné, va a ser nuestro texto base y para honrar la lectura, voy a pedir que se coloquen sobre sus pies. Jeremías, capítulo 31, desde los versículos 31 al 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Pueden tomar asiento. Bueno, mis hermanos, en la clase de hoy notaremos tres cosas que son significativas o importantes para la identidad de la iglesia y la cuestión del paidobautismo. Primero, miraremos la diferencia del nuevo pacto enfatizada, la superioridad del nuevo pacto y el cumplimiento final del nuevo pacto. Esos van a ser nuestros tres puntos a desarrollar. Como les digo, el texto que acabamos de leer va a ser muy importante para tenerlo presente a lo largo de la clase. Primero, la diferencia del nuevo pacto enfatizada. Bueno, mis hermanos, cuando uno lee los clásicos argumentos paidobautistas, por ejemplo, los de Hodge o los de Berkhoff, rápidamente notamos que ponen todo el énfasis en la unidad o similitud entre el antiguo y el nuevo pacto. Son idénticos, ellos dicen que son idénticos, y el bautismo es simplemente una sustitución de la circuncisión. La diferencia entre estos dos pactos son minimizadas hasta el punto de desaparecer. En un llamativo contraste, Jeremías 31 enfatiza, hay que repetir, el contraste, la diferencia y las disimilitudes entre estos dos pactos. Cuando miramos en el texto cuando dice nuevo, no como, y inclusive el autor de los Hebreos también habla de aquel pacto que había sido defectuoso, cuando él dice, porque si aquel primero, hablando del antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y esta clara y obvia dimensión de Jeremías levanta profundas sospechas de que los paidobautistas son culpables de un desequilibrado y sobreexaltado, sobre todo eso, sobreexaltado énfasis en la unidad del pacto de gracia a expensas de un nuevo pacto. Por ejemplo, Randy Booth dice: el antiguo y el nuevo pacto son esencialmente uno mismo. La transición, palabra importante, la transición es una palabra que ellos utilizan mucho, del antiguo pacto al nuevo pacto es un suave desarrollo del plan redentivo de Dios, debido a que los dos pactos están conectados orgánicamente, son esencialmente un mismo pacto de gracia.
quienes insisten en que el nuevo pacto es un pacto totalmente nuevo, se contraponen a la idea de que es un pacto renovado que amplía el anterior. El Antiguo Testamento, siendo antiguo, ha sido puesto a un lado e invalidado, habiendo sido abrogado el Nuevo Testamento. Muchos lugares del Nuevo Testamento reconocen la completa unidad y continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Fin de la cita. Note cómo Booth describe el Nuevo Pacto como una renovación y una ampliación del Antiguo Pacto. En efecto, niega esa novedad que vemos que expresa el texto que nosotros leímos inicialmente. Especifica, como declaró Jeremías, y es un ejemplo del sobreénfasis en la unidad del pacto de gracia a expensas del nuevo pacto. Nuevo, en el pensamiento de Booth, significa renovado o ampliado. El nuevo pacto no asegura la salvación de todos los ciudadanos del nuevo pacto, sino que amplía y renueva las promesas del antiguo pacto a las naciones de la tierra. Sin embargo, Hebreos 8:6 nos asegura que el nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Note también cómo Booth iguala al antiguo, y es el documento autoritativo del antiguo pacto. No es verdad que el nuevo pacto abroga la escritura del Antiguo Testamento. El nuevo pacto hace obsoleto y reemplaza el antiguo pacto. Hebreos 8, versículo 13, dice lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No las escrituras del antiguo pacto, las escrituras del Antiguo Testamento. Este es otro ejemplo de la sobreenfatización de la continuidad entre el pacto a expensas de una discontinuidad. Entonces, hasta este punto, vemos cómo hay una intención bastante clara de mantener una igualdad entre estos dos pactos y no hacer una distinción, sino que básicamente el nuevo pacto es una ampliación del antiguo pacto. Entonces, presuponen que nosotros, al hacer esa distinción, también estamos descartando al Antiguo Testamento, cuando no es así. Simplemente un nuevo pacto da por extinto al anterior. Ahora, con nuestro segundo punto, que es la superioridad del nuevo pacto, es donde me voy a detener un poco más, ahí debemos decir lo siguiente. Menos mal que la anunciación del nuevo pacto en Jeremías 31 no se detiene con la afirmación general de que es diferente. No solo se queda ahí, sino que prosigue diciendo específicamente como el nuevo pacto es mejor o superior en comparación al antiguo. Pero aquí nos acercamos a una dificultad. A primera vista, parece que no hay realmente nada nuevo en este nuevo pacto. Cada una de sus tres bendiciones distintivas, las que se mencionan, como aquellas en las que el nuevo pacto consiste en los versículos 34, 33 y 34, también las poseían los creyentes en el antiguo pacto. La ley fue escrita en sus corazones. Al decir la rectitud y justicia bajo el antiguo pacto, David dice lo siguiente. En el Salmo 37, versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. El conocimiento de Jehová también era suyo, describiendo a los creyentes bajo el antiguo pacto. David dice también lo siguiente, en el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. También se les otorga el perdón de pecados. En el Salmo 32, que en los versículos 1 y 2, de hecho es un salmo que hemos citado varias veces, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces vemos esos tres aspectos, estas tres distinciones que hace Jeremías con relación al nuevo pacto, que también estaban dentro de los creyentes del antiguo pacto. Los versículos 33 y 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová,
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará a ninguno a su prójimo, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y al final dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí hemos citado varios textos también que del Antiguo Testamento David menciona que se veía también en estos creyentes o en estos que estaban inmersos en el Antiguo Pacto. Ahora, por textos como estos, muchos intérpretes han concluido que realmente no hay nada nuevo en el Nuevo Pacto. Ellos dirán que lo único realmente hay es una diferencia cuantitativa entre los pactos y no una diferencia cualitativa. ¿Qué es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo? Tomé como ejemplo unos comentarios de Matthew Paul en medio de este mismo texto de Jeremías. Él señala, tampoco es llamado el nuevo pacto porque fuera nuevo en cuanto a la sustancia, pues fue hecho con Abraham. Y todos me conocerán. Es solamente una expresión que significa el incremento del conocimiento y del temor del Señor que debía haber después del derramamiento del Espíritu. El problema con este tipo de interpretación es muy claro. Terminan diciendo que el nuevo pacto es el antiguo pacto, mientras que la Biblia dice que el nuevo pacto no es como el antiguo pacto, que es nuevo, que es sin defectos, mientras que el otro sí era defectuoso, como lo miramos en el texto que leímos de Hebreos. La clave para entender, mis hermanos, lo novedoso del nuevo pacto se encuentra en una frase que a menudo es pasada por alto incluso por intérpretes muy buenos. Se trata de la palabra todos me conocerán, y lo vamos a entender en la medida que haremos algunas comparaciones. En el versículo 34 de Jeremías, que es nuestro texto, estas palabras contienen un punto central del versículo. ¿Cuál es el punto que está siendo enfatizado en este versículo? Que mientras algunos con seguridad conocían al Señor entre el pueblo de Dios del Antiguo Pacto, muchos no lo conocían. Vamos a ver algunos ejemplos. Los hijos de Elí, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, que nos dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En contraste, los hijos de Elí son con Samuel, quien vino a conocer al Señor después de temprana edad. En 1 Samuel capítulo 3, verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora, debido a que aquel pacto fue hecho con la simiente física de Abraham, la nación física de Israel, y puesto que a la temprana edad de 8 días de nacido los infantes varones eran circuncidados e introducidos en la membresía oficial y en la nación física, muchos de aquellos con quienes Dios estaba en una relación de pacto no tenían un conocimiento espiritual o salvífico del Señor, y eso es importante. En Israel había personas como Samuel y también como los hijos de Elí. Inclusive dentro del lugar santo habían hombres como Samuel antes de escuchar la voz del Señor y hombres como Samuel después de escuchar la voz del Señor. Habían personas como David y personas como Joab, como Jonatán, como Abner, legal y apropiadamente circuncidados en Israel, la nación del pacto de Dios. El punto de Jeremías 31, en el versículo 34, es que el nuevo pacto que esta situación del nuevo pacto no sería más. Ya no se daría más bien hablando de su pueblo del nuevo pacto, su nuevo Israel, Jehová dice, todos me conocerán, mientras que acá, mientras todos eran legalmente a través de la circuncisión miembros de ese antiguo pacto, no todos tenían un conocimiento salvífico acerca de nuestro Dios. En el nuevo pacto no es así, ese tipo de situación no se daría. Que esto es uno de los aspectos principales de la novedad del nuevo pacto. Es confirmado por lo que aprendimos acerca del carácter inquebrantable del nuevo pacto. Ahora, en el Antiguo Testamento la ley de Dios fue escrita sobre piedra. En consecuencia, podría ser quebrantada, aun cuando Dios se había convertido de una forma real y verdadera por medio del pacto en un esposo para Israel. Sin embargo, en el nuevo pacto la ley es escrita en los corazones de los ciudadanos del pacto, garantizando que ningún miembro del pueblo de Dios del nuevo pacto
quebrante jamás el nuevo pacto. Ahora, los paidautistas a menudo hablan de bautizar a sus hijos como señal de que estos últimos participan en el pacto, pero después no tienen ningún problema con hablar de la posibilidad de que estos mismos hijos opten por no participar en o quebranten el pacto cuando entren en años o no den frutos. Por ejemplo, Randy Booth dice lo siguiente: los miembros infructíferos del antiguo pacto eran cortados, expulsados, y los miembros infructíferos del nuevo pacto son también cortados. Muchos de ellos admiten además que el bautismo de sus hijos no implica que estos últimos sean salvos. Sin embargo, tales afirmaciones son incompatibles con los términos del nuevo pacto. El dictamen de las Escrituras es que el nuevo pacto no puede ser quebrantado y que solo los cristianos verdaderos, aquellos que conocen al Señor, son parte de éste. Recordemos las palabras de Dios: perdonaré sus iniquidades, las de Israel del nuevo pacto, y no me acordaré más de sus pecados. El hecho de que los hombres deben conocer al Señor, tener la ley de Dios escrita en sus corazones y sus pecados ser perdonados a fin de reclamar tener parte en el nuevo pacto, está escrito a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora, pregunta: ¿cómo se relaciona todo esto con la pregunta sobre el bautismo y especialmente con los paidobautistas? El bautismo, entonces, es la señal de la membresía, el distintivo de participación en el nuevo pacto. Sin embargo, mis hermanos, la membresía en el nuevo pacto está circunscrita a aquellos que poseen sus bendiciones características. La única base sobre la que uno puede recibir las ordenanzas o señales del nuevo pacto, la cena y el bautismo, es que uno conozca al Señor salvíficamente. Hasta que haya razones bíblicas para creer que alguien conoce al Señor, hasta que una persona profese creíblemente tal conocimiento, no hay fundamento bíblico alguno para bautizarlo. El bautismo sin conocimiento salvífico de Jehová es algo que no tiene ningún tipo de garantía bíblica. El bautismo de un infante o cualquier otra persona que no posea conocimiento no es un bautismo bíblico. Teniendo este fundamento bíblico como base, decimos que toda forma de bautismo que admite que bautizar infantes que conocen al Señor está condenada. Sin embargo, hay entre los paidobautistas una teoría que a primera vista pareciera satisfacer esta objeción. Algunos paidobautistas afirman que la Biblia quiere hacernos presuponer que los hijos que tengan al menos un padre o madre creyente son regenerados. Admiten ocasionalmente, en algunos casos individuales, esta presuposición no es válida, pero enseñan que Dios quiere aún así que presupongamos que nuestros hijos son regenerados. Así, esta teoría parece conformarse a los requerimientos del nuevo pacto. Podemos bautizar infantes, dicen ellos, basándonos en que ellos son supuestamente regenerados. Hay un sinnúmero de problemas con esta teoría que salen a relucir al reflexionar un poco sobre la misma. El primer problema es de índole práctico. La experiencia demuestra que los infantes de creyentes son muy pocas veces regenerados. E incluso cuando estos lo son, es imposible determinarlo hasta que tengan mayor madurez. Es decir, enseñar que la Biblia quiere que presupongamos algo que es claramente falso en la mayoría de los casos como verdadero, es sostenernos sobre una base completamente inestable. Ahora, la fortaleza de la confesión de Westminster es primero y principalmente que une la salvación por medio de la promesa del Evangelio en toda la historia, y eso es claro y es muy importante reconocerlo. Ahora, la debilidad, o quizás más de una, sería el hecho de que hay una dificultad inherente en el hecho de que el pacto de gracia en el catecismo y otras partes se trata el tema como el pacto hecho entre Cristo y los elegidos, mientras que por otro lado, o por otros lugares, los hijos de los creyentes están incluidos en ese pacto, y ahí vemos una inconsistencia. Y así podemos hacernos otra pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la unión federal, palabra importante, de la persona no regenerada, como lo son en el caso de los hijos de algunos creyentes, con Jesucristo? ¿Cuál es la naturaleza de esa unión federal con Cristo de estos no regenerados?
¿Cuál es la naturaleza de aquella unión federal con Jesucristo? Se terminan mezclando entonces las membresías que se excluyen mutuamente por medio de la cabeza federal de Adán y de Cristo. Así que si una persona es no regenerada en la administración del pacto de gracia, tal persona está bajo la cabeza federal de Adán. Y esto ya lo familiarizamos mucho con relación al tema de las clases que hemos visto anteriormente. Porque ellos están bajo la maldición del pacto, pero sin embargo, tales están bajo el pacto de gracia. Entonces ellos de alguna manera deben estar bajo la cabeza federal de Cristo. Porque si no están bajo su cabeza federal, ellos tienen lugar dentro de su pacto. Entonces, aquí la pregunta se convierte entonces en cómo ellos pueden estar envueltos bajo el pacto de obras y bajo el pacto de gracia al mismo tiempo. Y si ellos tienen una unión federal no regenerada, como con Jesucristo, ¿cuál es la naturaleza de esa unión federal? Cuando la Escritura dice en Romanos, en capítulo 8, verso 9, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y así la pregunta permanece sin respuesta. ¿Cuál es esa unión federal de una persona no regenerada en el pacto de gracia con Jesucristo? O otra pregunta, ¿permanecen ellos bajo la cabeza federal de Adán a pesar de estar bajo el pacto de gracia? Lo que significa permanecer bajo el pacto de obra y bajo el pacto de gracia al mismo tiempo. Nosotros podríamos afirmar que no se puede. Otra forma en la que los paudistas pueden insistir en este asunto es diciendo que Dios promete en su palabra bendecir por medios que Él usa, en este caso, a los padres piadosos para la salvación de los hijos de los creyentes. Proverbios 22:6 es un texto muy citado cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es cierto que Dios sí promete bendecir y salvar la simiente de padres piadosos, pero no resuelve el problema por varias razones. En primer lugar, no hay una promesa de salvar a cada hijo de los padres piadosos sin excepción. En segundo lugar, los paidautistas no otorgan el bautismo a los hijos de padres piadosos solamente, sino a los hijos de los creyentes bajo la promesa hecha por esos padres creyentes de que serán padres piadosos. En tercer lugar, aun si Dios hubiera prometido salvar a todos los hijos de todos los creyentes, esto no significaría que esto sucedería necesariamente de que fueran infantes. El bautismo no debe ser otorgado con la esperanza de que esta persona en el futuro sea salva, sino porque en el presente exhibe evidencia creíble de que ya conoce al Señor. Y de esta manera yo quiero avanzar a mi último punto. Creo que el tiempo ya se me acabó o se me está acabando. Y es el cumplimiento final del nuevo pacto. Uno de los temas más cruciales con referencia a la iglesia es, pregunta, ¿dónde debemos buscar la imagen o el modelo para la iglesia? Y resulta muy claro en la literatura paidista, ellos encuentran en Israel del Antiguo Testamento su modelo para la iglesia. ¿Cómo debería la iglesia, específicamente en su práctica del bautismo? El paudista contesta, debería ser muy parecido al Israel del Antiguo Testamento. ¿Cómo debería ser el bautismo? Debería ser muy parecido a lo que fue la circuncisión de Israel. La constitución de la iglesia, en el nuevo pacto, apunta a un modelo muy diferente para la iglesia. Apunta en dirección contraria para encontrar su modelo. El nuevo pacto se guía por un plano para la iglesia que es diferente del que usan los paidautistas. La profecía de Jeremías 31 acerca de que todos conocerán al Señor no está aislada de su predicción del conocimiento salvífico de Jehová a escala universal. Pregunta: ¿cuál es la expectativa futura de estos pasajes que estos pasajes ponen delante de nuestros ojos? La de un día que está llegando en el estado eterno, cielos nuevos, tierra nueva, después de la segunda venida de Cristo, cuando la tierra será redimida, la iglesia perfeccionada y los impíos completamente borrados del mundo. Luego, ciertamente habrá una iglesia perfecta, un mundo perfecto, entonces todo el mundo conocerá a Jehová, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Sin embargo, ese día no es el comienzo, sino la consumación del nuevo pacto. Aunque el futuro final que se nos muestra en Jeremías
es ese día glorioso. Cristo ya comenzó, inició e inauguró el nuevo pacto. Ya se está cumpliendo esta predicción de una forma anticipada y preliminar en este presente siglo y en la iglesia presente. Esto es manifiesto por toda la evidencia que vimos a lo largo de varias escuelas, que demuestra el cumplimiento del nuevo pacto actualmente en la iglesia. Esto también es claro en otros pasajes del Nuevo Testamento, que cita la profecía de Jeremías 31-34, como Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí Jesús habla con claridad de esta profecía diciendo que ya se estaba cumpliendo durante su vida y su ministerio. Notaremos además que la referencia al principio del versículo es a los profetas, plural. La razón de esto es que Jesús está combinando las profecías del Antiguo Testamento en las palabras que está citando. Estos dos pasajes son Isaías 54:13, el cual predice y dice lo siguiente: todos sus hijos serán enseñados por el Señor. Y Jeremías 34, cuando dice: todos me conocerán. Así Jesús presupone que hay un cumplimiento presente de estos pasajes y también un futuro. El nuevo pacto es inaugurado en este siglo y será consumado en el siglo venidero. Ahora, ¿en qué sentido todo esto es relevante para la iglesia? No deberíamos derivar nuestro modelo de la iglesia de la multitud mixta del Israel del Antiguo Testamento, sino de la multitud perfeccionada de la Nueva Jerusalén. Esa es la imagen de la iglesia que debemos tratar de reproducir en nuestra iglesia. Estas son las normas de la iglesia, es lo que la iglesia debe ser. Todos me conocerán. Es la expresión crucial en este texto. Es el estandarte que ondeará la Nueva Jerusalén. Es también señal de que verá colgar en la entrada de toda la iglesia local. Solamente aquellos que conocen al Señor, es decir, aquellos que de una manera creíble profesan conocerlo, son los que deben ser bautizados y en el bautismo ser unidos a la iglesia. A manera de conclusión, quiero decir lo siguiente. Hemos visto que poner cualquier tipo de confianza en haber sido bautizados, hemos visto que poner cualquier tipo de confianza en haber sido bautizados siendo infantes en la iglesia o en el nuevo pacto es una total insensatez. Ahora bien, por supuesto que ni siquiera el bautismo de creyente debería ser hecho jamás el objeto de confianza espiritual de nadie. Si alguno en alguna medida ha hecho del bautismo de creyentes una base para su esperanza espiritual, Jeremías expone completamente sus falsas esperanzas. Pero también entendemos el deber absoluto y obligatorio de ser bautizados como creyentes. No estamos afirmando que no será salvo aquel que en su ignorancia de verdad no haya sido bautizado como creyente, pero sí se les puede decir a quienes conocen la verdad que el bautismo como creyente es un asunto de obediencia a Cristo. Él dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Hemos visto la importancia crucial de mantener estándares bíblicos para la membresía de la iglesia, ya que solo esto asegura que la iglesia es ahora en alguna medida lo que será en el siglo venidero. Tales estándares deben ser mantenidos en contra incluso del sentimiento paternal. Y de hecho, esto último es lo que implica mucho el atractivo de las teorías paedobautistas, el deseo de los padres ver a sus hijos bautizados. Pero debemos entender que es el solemne deber de los pastores y miembros de la iglesia mantener los estándares establecidos por el nuevo pacto para la membresía de una iglesia bíblica. Hemos visto los invariables requerimientos para una membresía bíblica en la iglesia. Esos requerimientos o cualificaciones están establecidas por la constitución de la iglesia en el nuevo pacto. Fueron escritos con claridad en Jeremías 31, 33, 34, para que todos lo puedan ver. Y hemos visto finalmente la gloriosa bendición de la membresía en una iglesia verdadera. La auténtica y legítima membresía es una iglesia verdadera, es un señal y un sello de una eternidad bendecida.
Es un anticipo de la gloria y de la fiesta de las bodas del Cordero. Con la comunión de nuestra iglesia estamos anticipando la comunión en el cielo. Qué alto llamado es pertenecer, mis hermanos, a la membresía de una iglesia local. Debemos ser ejemplo de amor y la santidad de la Nueva Jerusalén en nuestra iglesia local. Que Dios nos ayude, que nuestras iglesias sean cada vez más un anticipo de la Nueva Jerusalén. Vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Padre, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas atesorar esto que hemos aprendido en el día de hoy, que nos permite, Señor, tener un estándar bíblico con relación a muchas de las prácticas que tenemos en nuestra iglesia, y que todo esto te pueda glorificar a ti, Señor. Esto te lo rogamos en Cristo para tu gloria. Amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta o aporte? Hermana Sayo. Buen día. Bueno, a manera de aporte, pues como creyentes sabemos que la salvación viene de parte del Señor, Amén. ¿verdad? Nosotros no tenemos garantía de que nuestros hijos van a ser salvos, solo el Señor lo sabe. Pero es nuestra obligación como padres, ¿verdad? Obligación, porque el Señor un día nos demandará eso. Educar a nuestros hijos en el camino, así como lo dice la palabra, instruirlos desde pequeños. Si nosotros como padres no le leemos a nuestros hijos la Escritura, no los traemos a la iglesia, no los colocamos en comunión con los hermanos como manda la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo va ese niño a aprender siquiera lo que dice la palabra de Dios? Entonces es nuestra obligación y seremos demandados por eso, mis hermanos. Muchas veces nos olvidamos de eso. El niño se cansa en la iglesia, el niño es inquieto por naturaleza, pero nuestra obligación como padres, no del colegio, sino nuestra, es enseñarle a nuestros hijos a amar y a respetar estos valores que están escritos en la palabra de Dios. Amén. Entonces es siempre como una manera de recordarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que es nuestro deber hacerlo. Ese era de pronto el pequeño aporte que quería hacer. ¿Algún otro aporte? Pastor Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días. La paz y la misericordia del Señor sea con todos. Más que un aporte, es tener claridad de que, bueno, ya hemos estudiado toda la teología pactual desde el punto de vista bautista reformado, desde nuestra fe como creyentes. Y hemos venido desarrollando todos los pactos con el propósito de tener claridad con respecto al estudio de la Escritura, al aprendizaje de cómo se desarrolla todo el plan de Dios, todo el decreto de Dios a través de la historia. Cuando nosotros tenemos claro esto y nos encontramos con este tema de la diferencia entre los paidobautistas y los credobautistas, no es con el propósito de pronto de hacer o de crear ese rencor que muchas veces se presenta entre credos y paidos, sino con el fin de mirarlos en amor y saber que aunque hay diferencias, no hay una manera de decir de forma radical que hay un error o que hay un señalamiento o que ellos desconocen lo que la Escritura dice. Incluso el hermano Kelvin citó muchas veces, y es claro cómo los paidobautistas creen tener un respaldo bíblico con respecto a su postura. Sin embargo, nosotros como credobautistas entendemos que la Biblia dice claramente que los que deben ser bautizados
son los creyentes. Es más, vemos cómo el apóstol Pablo, quien es uno de los que más señala la importancia del bautismo, lo hace señalando a ese bautismo que nos lleva a morir para mostrar al mundo que hemos nacido de nuevo. Y de esta forma es que vemos con total claridad que el bautismo debe ser aplicado a las personas que han recibido el don del arrepentimiento y la fe de parte del Señor. Sin embargo, el Paido Bautista, ellos dicen bautizar a sus hijos precisamente por el enfoque que tienen sobre la teología pactual, sobre la teología federal. Ellos ven el bautismo como el reemplazo de lo que es la circuncisión. Los niños eran circuncidados a los 8 días y ellos no respaldan el bautismo de infantes. Ahora, ellos llegan a decir que sus hijos, a pesar de ser bautizados cuando niños, esto no quiere decir que ya sean salvos. Y aquí es donde de pronto sí vemos un error, vemos algo que ya no concuerda con nuestra teología, porque si hemos dicho que el bautismo no es el que salva, pero sí se bautiza a la persona que ha recibido el don del arrepentimiento y la fe, que cree en el Señor, y es lo que manda la Escritura. Incluso uno de los textos que más se discute con respecto a esto, y que muchos paidobautistas esta semana estuvieron comentando en Facebook, fue precisamente el de Mateo 28, cuando el Señor hace ver que para bautizar se debían hacer discípulos. Cuando el Señor manda a la gran comisión que se conoce con ese título, Él dice que hagamos discípulos y los bauticemos. Y ellos decían, sí, pero es que Él no está señalando que el que se bautiza es discípulo. Es más, ellos dicen que los hijos de ellos pueden ser discípulos, mas no salvos o no creyentes. Y en lo personal yo lo veo como un error, porque con total claridad podemos ver cómo el mandato es claro. Entonces, esa es una de las diferencias que más nos marca con nuestros hermanos Paido Bautista, pero sabemos que tenemos muchas doctrinas en las cuales coincidimos, y más que mirarlos como con rencor porque tenemos diferencia, debemos mirarlos con amor, porque tenemos muchas doctrinas en las cuales sí coincidimos, y doctrinas que aún son tan fundamentales como la Trinidad y como muchas otras que si me pongo a enumerarlas no terminaríamos hoy. Entonces, quiero dejar la claridad. ¿Por qué? Porque sé que al hablar de diferencias siempre nos vamos a los extremos en muchas ocasiones y terminamos odiando o incluso ofendiendo solamente porque no piensan igual que yo. Ese era el aporte que quería hacer. Alegan de que el bautismo sería el reemplazo de la circuncisión, ¿cierto? Pero si Pablo muy explícitamente en la Biblia dice que ya no es necesario que se circunciden el prepucio, pues ya la circuncisión sería de corazón, ellos andarían en un error. Otra de las cosas también es que todos somos cristianos y se denominados cristianos porque somos seguidores de Cristo y estamos siguiendo al Señor. Y si el Señor no practicó eso, ellos, ¿por qué lo hacen? Porque somos seguidores de Cristo y todo lo que el Señor hizo es lo que nosotros pues andamos imitando, ¿no?
Hola, hola. ¿Ya? Ok. Bueno, lo que pasa es que no es tan sencillo así, hermano. O sea, aunque Pablo dijera que no era necesaria la circuncisión, si yo fuera Padre Bautista le diría, sí, claro, no es necesaria porque ahora es el bautismo. Entonces, es la respuesta. No es tan fácil, no se deduce claramente de que porque Pablo diga que no hay que circuncidarse ahora, entonces no hay que bautizar niños, porque son temas aparte. Lo que ellos van a entender es que hay ciertas similitudes en el bautismo y en la circuncisión que les permiten pensar que una cosa es reemplazo de otra, con lo que yo estoy en desacuerdo por varios motivos, pero no es tan fácil como simplemente ver que en el Nuevo Testamento no se circuncida. Con respecto a lo del Señor Jesús, lo que pasa es que el Señor Jesús no en su ministerio no bautizó a nadie. Entonces, tampoco es que haya alguna prueba positiva de lo que él mandaba a ese respecto. Por otro lado, en su ministerio, él no hizo nada que no hiciera el pueblo judío regularmente. O sea, él dejó las cosas para el futuro. La iglesia se iba a establecer después de él, pero hasta su muerte él vivió como un judío. Entonces, era algo que no le aquejaba. De hecho, cuando él se bautiza con Juan el Bautista, no era nada raro para los judíos. O sea, los judíos no estaban escandalizados. ¿Qué está haciendo esta gente aquí? No, era un rito, una cuestión allí del corazón en donde la gente bajaba las aguas. En el caso del Señor Jesús, simplemente para dejar el ejemplo, pero los demás bajaban porque estaban arrepentidos de sus pecados y todo eso. O sea, era una actitud común entre ellos hacer eso, aunque no estuviera en la liturgia ordenada. Entonces, de la práctica del Señor Jesús no podemos inferir nada, o sea, ni a favor ni en contra. En lo que sí podríamos inferir en contra del Padre Bautismo es en lo que menciona el pastor Pedro, el asunto de que cuando el Señor manda a bautizar hay un requisito de discipulado, sobre lo cual ahí sí podemos pues indagar. Pero sobre las demás cosas no queda tan claro. O sea, el tema, aunque creo que es suficientemente claro, no es absolutamente claro. Hay que estudiarlo, hay que indagarlo. Bueno, creo que... ok, el pastor Alex. Buenos días para todos. Nosotros que nos identificamos con el credo bautismo, cuando nosotros nos identificamos como el credo bautismo y miramos un texto bíblico como Hechos capítulo 16, versículo 33, y vemos ese enfoque ahí que dice que el carcelero se bautizó con todos los suyos. Ahí no se dice si eran adultos que se bautizaron o fueron niños. Estoy muy de acuerdo con el hermano Vixen, es un tema bastante delicado. Lo único que sí difiero en eso que reemplazan la circuncisión con el bautismo. Ahí sí veo que hay un error, o no un error, una mala interpretación en ellos.